Bueno, ahí va. ¿Qué más? ¿Cómo están para el parcial? ¿Esto ya lo leyeron? ¿No lo leyeron? Bueno, vamos a arrancar. Eh, porque es largo y no tenemos mucho tiempo. La idea de hoy es ver la matemática del modelo de Kagan, que son modelos de hiperinflación eh, que se presentan con distintos tipos de modelización de expectativas y de moneda, ¿no? Al principio se ven dos modelos de moneda exógena, donde la moneda es un instrumento de política, y finalmente en los últimos dos modelos se endogeniza la moneda en base al déficit fiscal. Los resultados pasan a ser con moneda endógena. ¿Está bien? Por ahí voy a cerrar la ventana porque entra mucho ruido afuera. Así que bueno, pero no sé si le subí, ¿se fijan si está en el campus? O me fijo yo. A ver, esperen un segundo. La filmina no está. La nota, Sí, la nota sí. bueno, les cuento lo que pasó. Ahora les subo la nota si quieren, pero la realidad es que es básicamente la filmina copié la nota. Porque, porque la empecé a hacer y era exactamente lo mismo. Y como el año pasado me tomé el trabajo de hacer la nota bien, nada, fui copiando parte de la nota. Así que la filmina hoy, si quieren, la subo, pero dice exactamente lo mismo. Así que bueno, lo primero que vamos a considerar, que, sí, que los presentamos a modo de repaso, pero son las mismas herramientas que ya trabajamos con los modelos de... Esperen, esto me interrumpe, ¿no? Con los modelos de Firwall y de Goodwin, ¿no? Que son siempre que trabajamos con serie de tiempo y con, y con ecuaciones en nivel, lo importante es bajarlo a tasas y para eso siempre usamos las propiedades de los logaritmos y operamos mucho con logaritmos. ¿También? Entonces, las presentamos acá a modo de resumen porque después las vamos a usar durante todos los modelos. Pero bueno, esto ya lo deberían, entiendo que ya lo tienen bastante claro, que es cómo operar con logaritmos y cuáles son las propiedades de los logaritmos. El primero es bastante sencillo, el logaritmo de una... ¿Se escucha? Sí, sí, se te trabó un poquito nomás. Sí, pues me sale un cartelito que dice su conexión a internet es inestable. Esperemos que podamos eh, que sea momentáneo. Sea X, bueno, el logaritmo de una potencia es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Eso es bastante sencillo. Si X e Y son dos variables de interés, el logaritmo de su producto es la suma de los logaritmos, también básico, y el logaritmo de una división es la resta del dividendo por el divisor. ¿Está bien? El dividendo es menos el divisor. La derivada del logaritmo respecto al tiempo, esto también es bastante sencillo y, y queda de esta forma. Bueno, esto ya lo saben, estoy repitiendo algo que ya saben. Pero bueno, esto tiene mucho que ver con la elasticidad. Y cuando nosotros derivamos con respecto al tiempo, nos queda uno sobre la variable de interés y la derivada respecto al tiempo. ¿No? Como una especie de cadena. Y después esta variable, esta derivada respecto al tiempo, siempre la expresamos con la letra chiquita. ¿Bien? En vez de pasamos de la letra mayúscula, que generalmente lo usamos para niveles,
y cuando expresamos tasas la expresamos con esta letrita chiquita. ¿Está bien? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver el primero, el modelo de Kagan con expectativas adaptativas y oferta monetaria exógena. ¿Está bien? Esto es lo que, no sé si leyeron la bibliografía, si ya la vieron con Emilio, pero bueno, está en el capítulo 1 del libro de Barbosa. Y bueno, y lo importante, a ver, ¿qué es lo importante de la clase? O qué me interesa desde el punto de vista eh, pedagógico, digámosle, didáctico. Vamos a ver 4 modelos que son muy parecidos entre sí, ¿no? Que cambian en los supuestos que tiene cada uno. Uno es con expectativas adaptativas y oferta monetaria exógena, otro es con expectativas racionales y oferta monetaria exógena, y después tenemos expectativas adaptativas y oferta monetaria endógena, y expectativas racionales y oferta monetaria endógena, ¿no? Entonces, lo que es importante ver, más allá de la resolución matemática, que la tienen que saber y aplicar las herramientas del caso, también es importante que sepan eh, que puedan ver cómo cambiando un modelo cambian las ecuaciones de referencia, ¿está bien? O cómo, o en dónde se ve que o qué impacto tiene modificar un modelo sobre las ecuaciones relevantes, ¿está bien? Entonces, cada uno de estos 4 modelos van a tener 3 ecuaciones de referencia, ¿no? Entonces, y cada modificación de estos supuestos va a hacer que alguna de estas ecuaciones cambie, ¿está bien? Y ese es el punto relevante que tienen que saber, ¿está bien? Porque en el parcial por ahí yo no les voy a decir, che, este es tal tipo de modelo, lo van a tener que saber ustedes. Como cuando pasó en alguno de los parciales, que me preguntaban algo que ya era parte de la respuesta. O sea, yo les puedo decir, les muestro un gráfico y ustedes ya tienen que saber a qué tipo de modelo se refiere, ¿está bien? O si le doy determinada forma funcional de una de las ecuaciones, ustedes tienen que saber que esa forma funcional corresponde a tal modelo y no a otro. ¿Se entiende? Es parte de la respuesta, digamos. Si yo les pregunto algo que a propósito no se los digo, sino que les doy un indicio de qué tipo de modelo es, yo no les puedo decir, si ustedes me preguntan, che, profe, pero no estás aclarando si es con expectativas adaptativas o expectativas racionales. En realidad no se los aclaro a propósito y está en el cuerpo del problema, o sea, está en la presentación de las ecuaciones relevantes, ¿está bien? Entonces, hay una tarea de identificación que van a tener que es relevante que la sepan hacer. Si nosotros presentamos un modelo de un modelo de 3 ecuaciones con determinadas formas funcionales, ustedes tienen que identificar a partir de esa formulación del modelo de qué modelo estamos hablando, si es con expectativas adaptativas, si es con expectativas racionales y si es con oferta endógena o exógena. ¿Está bien? Y después, obviamente, cada modelo tiene una dinámica y una dinámica propia y unas condiciones de equilibrio propia de cada uno, y eso también lo van a tener que saber. Ahora lo vemos igual, lo de fundamentales y burbuja. Lo voy a explicar de otra forma igual, capaz de cierre más, pero bueno. La idea es ver los 4 modelitos. Vamos, la matemática, ¿vieron algo o no vieron nada? ¿Sí? ¿No? Me responden, porfa, si vieron parte de la matemática o no. Está bien. Entonces vamos. Bueno, vamos a verlo
Espérenme un segundo que tengo a mi papá afuera. Le voy a decir que estoy en clase. Sí. Estoy en clase, después te llamo. Estaba dormida. Estoy dando clase. Ahora te llamo cuando lo- Chao María, perdón, me cobran. Bueno, listo, perdón las molestias ocasionadas. Bueno, tenemos, estas son las variables relevantes, ¿no? Las variables relevantes con las cuales vamos a arrancar. Tenemos por un lado la cantidad de dinero, que es la variable M. Después tenemos obviamente la expresión para la cantidad de dinero real, que ni más ni menos que esa cantidad de dinero nominal dividido los precios. Después tenemos el parámetro alfa, que va a ser la semielasticidad de la demanda de saldos reales respecto a la tasa de inflación. ¿Qué es esto? Es, en términos de sensibilidad, en términos de elasticidad, que ustedes ya conocen, cómo se modifica la demanda de saldos reales respecto a modificaciones en la tasa de inflación. ¿Está bien? Después tenemos la tasa de inflación esperada, y acá va a entrar la cuestión de cómo se modeliza o cuáles son la forma que adquiere la tasa de inflación esperada. Y después tenemos el parámetro beta, que este también ya lo conocen, que es la velocidad de ajuste de las expectativas adaptativas respecto al error, o sea, ya saben ustedes de qué manera funcionan las expectativas adaptativas y no es mi idea volver a estos temas, pero ya saben que tienen un error permanente, un error crónico y que siempre están corrigiendo el error. El parámetro beta lo que nos va a decir es la velocidad que tienden a corregir ese ajuste. Y después tenemos la variable mu, que esta es la variable exógena en este momento, o el instrumento de política, que es la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. ¿Bien? Si nosotros suponemos que m es la variable exógena, mu va a ser la tasa a la que exógenamente crece esta cantidad de dinero. ¿Está bien? Y bueno, el modelo, como yo les decía, va a tener 3 ecuaciones. Siempre va a tener 3 ecuaciones. Y la idea es, bueno, en esta primera parte, presentar estas 3 ecuaciones y después ir trabajando sobre ellas para encontrar las variables relevantes de equilibrio. Perdón, Juani, disculpa que te interrumpa. Una pregunta respecto de la filmina anterior. Dice, presentados estos supuestos, ¿los supuestos son que las expectativas son adaptativas y la oferta monetaria exógena? Sí. ¿Son esos dos? ¿Hay algo más o no? No, no, las expectativas, no, esos dos. En principio Okay. los supuestos diferenciales son esos dos. Que las expectativas son adaptativas y que la cantidad de dinero es exógena y es la variable relevante para la política. La cantidad de dinero, que la forma en la que cambia es a partir de esta tasa exógena mu. Pero ya está, Gracias. no hay más. Bueno, y acá tenemos la primera función es la demanda de saldos reales. ¿Está bien? Y la forma funcional que adquiere es la que se ve en la ecuación 1, donde, como ya se imagina, a partir de los parámetros que nombramos, la demanda de saldos reales va a depender de la tasa de inflación esperada
y de la semielasticidad, el parámetro alfa, ¿no? El parámetro alfa nos va a decir cómo cambia la demanda de saldos reales cuando se modifica la tasa de inflación esperada. ¿Está bien? Y después, la segunda ecuación va a darnos a nosotros la dinámica que forman las expectativas a partir de las expectativas adaptativas, donde vemos que a partir de un parámetro beta, que es la velocidad de ajuste, las expectativas adaptativas se van a conformar por la diferencia entre el valor observado y el esperado, ¿no? Bueno, y la tercera ecuación es la tasa de expansión de la cantidad de dinero, ¿está bien? Y queda conformada de esa forma, bastante sencillo. Hasta ahora venimos todo muy fácil, nada que no sepan. Entonces tenemos una ecuación, una función con tres ecuaciones que tenemos, por un lado, la demanda de dinero, por otro lado, las expectativas, y por otro lado, la tasa de crecimiento de la oferta exógena, ¿no? Y ahora lo tenemos que resolver, ¿está bien? El primer paso para resolver este sistema es, partimos desde la ecuación 1, ¿está bien? Desde la ecuación 1, lo que tenemos que hacer es derivar a partir de ambos lados de la igualdad. Fíjense esto. A ver, esperen un segundo. Bueno, vayan viéndolo que yo voy a entrar el auto y vuelvo. Bueno, acá tenemos, para derivar esto, acá vamos a empezar a utilizar lo que ya sabemos, las propiedades que ya conocemos, ¿está bien? Pero para derivar esto lo que tenemos que introducir es, vamos a ir reemplazando por las definiciones de las diferentes variables, ¿está bien? Entonces, si nosotros conocemos la demanda de saldos reales, o la función que define a los saldos reales como M sobre P, lo que vamos a tener que hacer es empezar a aplicar las propiedades del logaritmo para desintegrar este logaritmo, este primer logaritmo, y llegar a una función que a nosotros nos permita utilizar el parámetro mu, ¿está bien? Porque si ustedes ven acá tenemos saldos reales, que tenemos la m chiquita, y acá tenemos mu es la tasa de expansión de la oferta nominal, no de la real, ¿está bien? Entonces, por un lado vamos a tener que descomprimir, acá en m chiquita tenemos tanto la dinámica de m como la dinámica de p. Entonces tenemos que desagregar estas dos variables, ¿está bien? Tenemos el logaritmo de... Acá aplicamos el logaritmo de una división, es la resta de los logaritmos. Entonces nos queda el logaritmo de m, la derivada del logaritmo de m respecto al tiempo, menos la derivada del logaritmo de p respecto al tiempo. ¿Está bien? Y acá todavía no hacemos nada. Lo único que hacemos es sacar el escalar, ¿no? Porque si sabemos que alfa es un parámetro, digamos, es un parámetro exógeno que en teoría, o al menos en el corto plazo, no va a cambiar, porque es una semielasticidad y depende de condiciones poblacionales y comportamientos de las personas. Esta es una variable que no va a cambiar, entonces lo podemos considerar una constante o un escalar y sale de la derivada. Lo que sí va a cambiar respecto a lo que sí va a tener una derivada respecto al tiempo va a ser
la tasa esperada de inflación. Perdón. Y bueno, y una vez que tenemos esto, aplicamos las propiedades de la derivada de un logaritmo, ¿está bien? Y la derivada de un logaritmo respecto al tiempo nos queda con esta expresión, que es 1 sobre m por la derivada de m respecto al tiempo y 1 sobre p por la derivada de p respecto al tiempo. Y esto nos va a quedar, nos va a dar la forma de tasas, ¿no? Entonces, esta es la variación de m sobre m y esta es la variación de p sobre p. ¿Está bien? Entonces, acá ya queda conformada la tasa de variación de la oferta nominal de dinero y la tasa de variación de los precios. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar con la tasa de inflación esperada. ¿Está bien? Vamos a tener no, acá no es la tasa, acá es la variación, es el cambio. ¿Está bien? Tenemos pi puntito esperado. Es la variación en la tasa de inflación esperada. Y así llegamos a la ecuación 4, que nos va a decir que lo que se va a modificar, la demanda de saldos reales, va a ser igual a la diferencia, esto es bastante obvio, a la diferencia entre la tasa de expansión nominal de la oferta de dinero y la tasa de inflación. ¿Está bien? Por definición, o sea, por la ecuación 2, podemos saber esta cuestión, que es que la tasa de expansión, o sea, el cambio en la inflación esperada va a ser igual al error multiplicado por el parámetro beta, que es la velocidad de ajuste. ¿Está bien? Entonces también vamos a poder expresar la ecuación 4 introduciendo esta igualdad. ¿Está bien? En el sentido de que si nosotros sabemos que lo que se modifica la demanda de saldos reales va a depender de la diferencia entre mu y pi, nosotros podemos introducir en la tasa de inflación esperada lo que va a definir el cambio en la tasa de inflación esperada, que es el error y el parámetro beta. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre esta ecuación y vamos a obtener esta otra ecuación, la ecuación 6, que en términos no nos va a decir mucho todavía, porque ustedes la ven así y dicen, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y la realidad lo que nos va a decir es que la inflación va a depender, por un lado, de la tasa de expansión monetaria nominal y de la demanda de saldos reales, y ahí va a estar definida la inflación, pero si ustedes lo ven así, esperen, a partir de acá lo que tenemos que hacer es derivar de nuevo respecto al tiempo. ¿Está bien? Cuando llegamos a esta ecuación, lo que hay que hacer es volver a derivar respecto al tiempo. ¿Está bien? Cuando volvemos, o sea, hay dos derivaciones respecto al tiempo. Y cuando volvemos a derivar respecto al tiempo, vamos a obtener esto. Por un lado, mu puntito, o sea, el cambio en la tasa de expansión monetaria, y después vamos a tener que el parámetro beta, o la velocidad de ajuste, va a depender de mu y de pi, que son los cambios en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero y en la tasa de inflación. Y eso va a ser igual a
el cambio en la inflación o la tasa de inflación, ¿está bien? Y multiplicado por 1 menos alfa y beta. Alfa y beta, recuerden que son, en este esquema, son variables poblacionales, o sea, son parámetros exógenos. Y ahora sí, despejando pi, ¿no? Despejando pi, que es el cambio en la tasa de inflación, vamos a tener esta ecuación, que es la primera ecuación relevante, si se quiere. ¿Está bien? Acá tenemos una ecuación diferencial de primer orden, todo bastante conocido, donde el cambio en la tasa de inflación, o sea, nosotros tenemos una tasa de inflación, y si esto es distinto de cero, o sea, ustedes piensen lo siguiente, nosotros estamos en una situación estacionaria, ¿está bien? ¿Qué quiere decir una situación estacionaria? Es cuando el cambio en la tasa de inflación es igual a cero, no cuando esta variable, que es pi puntito, cuando esta variable es igual a cero. Si esta variable es igual a cero, es que no hay ni aceleración ni desaceleración de precios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que si hay aceleración de precios, o sea, si esto es positivo, es o porque hay un aumento en el ritmo en el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero que se emite, digamos, o sea, hay un incremento o una aceleración en la tasa de crecimiento de la oferta nominal, o porque hay una diferencia entre la tasa de crecimiento nominal de la oferta y la tasa de crecimiento de los precios. ¿Está bien? ¿Cuándo esto va a ser cero? Es muy sencillo. Esto, en los términos de este modelo, esto va a ser cero cuando la tasa de expansión de la oferta nominal sea igual a la tasa de crecimiento de los precios, o cuando beta sea igual a cero, o sea, cuando no haya ajustes, básicamente. O si no, no, cuando haya ajuste instantáneo. Beta es igual a cero cuando haya ajuste instantáneo. O si no, va a ser, y además se tiene que dar que no haya ninguna modificación en la tasa de crecimiento de la oferta nominal. ¿Está bien? O sea, la oferta nominal tiene que ser igual a la tasa de inflación, y la tasa de inflación y la tasa de crecimiento no tiene que variar. ¿Está bien? Ahora, si ven esta ecuación, también se cumple con otra cuestión relevante, que es que uno puede observar dos componentes, si se quiere. Por un lado tenemos un componente de shock, si se quiere, y un componente propagador, ¿no? Tenemos un componente inicial que va a ser la aceleración en la tasa de emisión o en la tasa de crecimiento de los stocks nominales de dinero. Y por otro lado tenemos un factor de propagación, que es la diferencia entre la tasa de emisión y la tasa de inflación. Y estos dos factores, que va a ser por un lado la aceleración, lo estoy repitiendo, perdón, ya considero que ya lo saben, pero por un lado es la aceleración en la tasa de emisión y la diferencia entre la tasa de emisión y la tasa de inflación. Esos dos componentes son los que van a definir la aceleración o no en la tasa de inflación. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos la variable exógena relevante, que es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, y por otro lado tenemos la brecha entre la tasa exógena, que es mu, y la tasa de crecimiento de los precios, pi. Bueno, esto es lo que yo les decía, que hay un componente shock y hay un componente propagador. Por un lado tenemos el componente de shock en primera instancia es la tasa de crecimiento del dinero, ¿está bien?
El mecanismo propagador está dado en la diferencia. O sea, supongan que mu es igual a 0, ¿no? Supongan que mu es igual a 0 en el sentido de que no hay ninguna aceleración en la tasa de emisión monetaria. ¿Está bien? En el ritmo de emisión, digamos. Si sucede que hay diferencias entre el ritmo de emisión y el ritmo de crecimiento de los precios, esa diferencia va a hacer que la inflación se acelere, o sea, que haya un cambio en la tasa de inflación, se aceleren los precios. Pero el ritmo de esto va a ser más lento, o sea, va a ser más suave. Este término va a ser más suave porque va a estar ponderado por un término beta que está siempre entre 0 y 1. En cambio, este es un cambio más brusco. ¿Está bien? Acá está un ejemplo, digamos, que dice, si no existiera diferencia entre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria nominal y la tasa de inflación, la aceleración de la inflación solo podría darse por aumentos autónomos en la tasa de emisión monetaria. ¿Está bien? O sea, la única forma, si no existiera el error, digamos, entre o el ajuste o la diferencia entre la tasa de crecimiento de la oferta nominal y la tasa de inflación, solamente aceleraciones en la tasa de inflación pueden darse por cambios totalmente exógenos en la tasa de emisión monetaria, o sea, en mu puntitos, en este parámetro que está acá. Condición de estabilidad. Bueno, esto es bastante sencillo, porque lo ven de acá, pero obviamente la condición de estabilidad es que esto sea mayor a 0, ¿no? Nosotros de esta ecuación, que es la que a nosotros nos da la dinámica de la tasa de inflación, nosotros tenemos que saber cuál es la condición para que haya estabilidad o para que haya solución. Y la condición de estabilidad es que 1 menos alfa beta sea mayor a 0. Está bien, esta expresión que está en el denominador tiene que ser mayor a 0 para que el diagrama de fase sea estable. Está bien, si no es mayor a 0, la burbuja no es estable, no tiene condiciones de estabilidad. Y acá lo que tenemos que saber es considerar en qué características alfa o beta son muy superiores a 0. ¿Está bien? Y bueno, acá alfa o beta son mayores a 0, son muy mayores a 1 cuando hay mucha velocidad de ajuste, ¿no? En el sentido de que, o sea, ¿qué es lo conveniente? No lo conveniente, a ver. Bueno, sí, lo conveniente para que no se cumpla con el mecanismo propagador de que, bueno, si se emite, yo ya sé que va a haber más inflación esperada, entonces ajusto las expectativas más rápido. Bueno, eso es la velocidad de ajuste, ¿está bien? Si la velocidad de ajuste es muy alta, o sea, si beta es muy alto, vamos a tener un peligro. Si beta es igual a 0, quiere decir que no hay mecanismo de ajuste precisamente, que no va a haber que esa velocidad de ajuste no va a existir. ¿Por qué? Porque no va a haber ajuste. Entonces, si beta tiende a 0, este alfa beta va a ser relativamente bajo y vamos a tener condiciones de estabilidad. Si beta es más grande, o sea, si beta es más grande, quiere decir que va a haber mayor velocidad de ajuste en la formación de expectativa, y ahí, en la velocidad de ajuste de las expectativas, vamos a tener un riesgo. Alfa, por otro lado, es la variación o qué tan elástico es la demanda de saldos reales respecto a la tasa de inflación esperada.
si la demanda de saldos reales es muy elástica a la tasa de inflación, bueno, vamos a tener problemas de mayores posibilidades de caer en un sistema de una burbuja. Si se nos cumplen las dos cosas, que es que la demanda de saldos reales es muy elástica a la tasa de inflación y que hay mucha velocidad de ajuste, bueno, no se va a cumplir la condición de estabilidad. A ver si hay algo que no haya dicho. Bueno, si se cumple con la condición, o sea, si se cumple con que alfa y beta es menor que 1, o sea, estas dos expresiones son exactamente iguales. Que 1 menos alfa beta sea mayor que 0 o que 1 sea mayor que alfa por beta. Si se cumple con la condición de estabilidad, vamos a encontrar un diagrama de fases estable y nos va a llevar a esta dinámica, ¿está bien? En el sentido de que el punto estable es cuando la variación esta, o sea, la variación en la inflación es igual a 0, o sea, la variación en la tasa de inflación es igual a 0, quiere decir que la tasa de inflación está estable, que no hay ni aceleración ni desaceleración en los precios, sino que los precios crecen a una velocidad constante igual a pi. ¿Está bien? Entonces, el equilibrio va a estar siempre cuando la tasa de aceleración es igual a 0. Y en esa tasa de aceleración se tiene que dar que mu, o sea, en este punto, mu es igual a pi, en el sentido de que se cumple con esto. O sea, si mu menos pi es igual a 0, mu es igual a pi. Bueno, y llegamos a este primer diagrama de fase. Estamos re corto de tiempo. A este primer diagrama de fase que es estable, ¿no? No solamente tiene un valor de equilibrio, que es cuando pi puntito se hace 0, sino que además es estable porque las flechitas así lo indican. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, sugerencias, consultas, comentarios? Bueno, este es el primer modelito y el más fácil, y nos llevó 40 minutos. No, el más difícil, es el más largo, así que vamos a llegar. Lo bueno de acá es que dada la estructura del modelo, también se puede sacar una expresión para cuál es la tasa de inflación de equilibrio. ¿Está bien? ¿Cuál es la tasa a la cual se cumple que pi puntito es igual a 0? Entonces, ¿cómo obtenemos esa tasa? Para obtener el valor que resuelve esa ecuación diferencial, lo que se hace es trabajar sobre la ecuación 5, ¿está bien? Para trabajar sobre la ecuación 5, ¿qué vamos a hacer? Va a ser, la ecuación 5 viene de antes, ¿no? Porque acá habíamos llegado a la 8, no, a la 9, bueno, es la 8. La 8 es la relevante, pero ahora vamos a ir más atrás y vamos a volver a esta expresión que yo en su momento le dije, bueno, por ahora no sirve para nada y no le van a ver mucho sentido, pero bueno, ahora la vamos a usar. Volvemos a la ecuación 5 y despejamos la tasa de inflación. ¿Está bien? Despejamos la tasa de inflación y vamos a empezar a trabajar algebraicamente. ¿Está bien? Teníamos esta ecuación 5 y lo que vamos a hacer es pasar dividiendo el término 1 menos alfa beta. Y vamos a llegar a esta expresión, y a esta expresión le vamos a sumar y restar
de un lado esta expresión, que es pi esperada sobre 1, no, mu esperada sobre 1 menos alfa beta. ¿Está bien? Y me va a quedar el siguiente choclo. Me va a quedar 1 sobre 1 menos alfa beta por mu, menos alfa beta sobre 1 menos alfa beta por pi esperada, más 1 sobre 1 menos alfa beta por mu esperada, menos 1 sobre 1 menos alfa beta por mu esperada. ¿Se ve? Estos dos términos son los que se agregan, los que están al final, digamos, y con estos dos términos vamos a formar básicamente el primer término de la expresión siguiente, que es que vamos a conformar la resta entre mu y mu esperada. ¿Está bien? Mu y mu esperada es la diferencia entre la tasa efectiva de crecimiento nominal de la oferta de dinero y la tasa esperada de crecimiento de la oferta nominal de dinero. ¿Está bien? Sobre este famoso dividendo, que ya es 1 menos alfa beta, y después nos van a quedar los dos términos que nos están sobrando en este esquema, que es menos alfa beta sobre 1 menos alfa beta por pi esperado, más 1 sobre 1 menos alfa beta por mu esperado. Y acá vamos a ver esto. Me queda que si se cumple con la condición que mu menos pi es igual a 0, ¿recuerdan cuál es? Esta condición está dada por esto. Si estamos acá, en este punto, mu y pi son iguales, entonces mu menos pi me va a dar igual a 0. Si se asume esa condición, o sea que estamos en ese punto, por lo tanto, por extrapolación de lo mismo, podés suponer que pi esperado es igual a mu esperado. ¿Se entiende? Por la misma dinámica de la formación de expectativas. Si la formación de expectativas depende del error y si en ese punto no hay error, entonces pi esperado va a ser igual a mu esperado. Es tautológico. Entonces nosotros podemos llegar a lo siguiente. Por un lado, lo que vamos a hacer es agrupar, en realidad sacar factor común. Ven que acá tenemos pi esperado y mu esperado como si fuesen dos cosas distintas. Si nosotros asumimos esto, suponemos que las dos son lo mismo. Donde estaba pi esperado, ahora vamos a poner mu esperado. Y acá vamos a agrupar, ¿no? Sacamos factor común mu esperado y me va a quedar esta forma, ¿no? Me va a quedar 1 menos alfa beta y 1 menos alfa beta en el numerador y en el denominador, que son igual a 1, o sea, todo este término no es que desaparece, pero es como si estuviésemos multiplicando por 1, y entonces me queda esta ecuación que es hermosa, donde pi es igual, o sea, la tasa de inflación de equilibrio me queda determinada por la tasa de emisión de dinero nominal o la tasa de crecimiento del stock nominal de dinero más la diferencia entre la tasa de crecimiento del stock de dinero menos la tasa de crecimiento esperado, dividido 1 menos alfa beta. Donde mu esperado es un promedio. Esto también es importante. Mu esperado en este esquema, en el esquema de expectativas adaptativas, es un promedio ponderado de las tasas de expansión esperadas del pasado. ¿Se entiende? Como ustedes ya saben, perdón que repita esto, pero ya deberían saberlo, las expectativas adaptativas siempre es un promedio histórico, básicamente. Si nosotros vemos cuál es la variable o la forma en la cual se conforman las expectativas adaptativas, siempre son mirando hacia atrás, ¿está bien? Y en ese mirar hacia atrás, cuando nosotros queremos saber cuál es lo esperado o lo normal de determinada variable, siempre es un promedio ponderado de
las expectativas de lo que se registró en el pasado. ¿Está bien? Ponderado, ¿por qué? Y bueno, por la cercanía. Obviamente voy a ponderar más quizá lo que pasó en los periodos previos a lo que pasó hace 20 años. Pero bueno, lo importante es que siempre en este esquema de expectativas adaptativas, muy esperado es un promedio ponderado de las tasas de expansión monetaria que se registraron en los periodos anteriores. ¿Está bien? Bueno, entonces, resumiendo, no tengo mate, el nivel de inflación el nivel de inflación de equilibrio, ¿también? Que no, o sea, piensen que la diferencia entre 10 y 8 es que 8 es la tasa de aceleración de la inflación, ¿no? Es pi puntito, es la tasa de variación en la tasa de inflación, y pi es la tasa de inflación a secas, o sea, la tasa de variación de los precios. Bueno, el nivel de inflación de equilibrio tiene dos componentes. Por un lado, la parte inercial del proceso, que como decíamos, la parte inercial del proceso viene dada por una dinámica hasta histórica, si se quiere, que como ya hay una expansión esperada de la oferta de dinero, bueno, entonces eso genera una inflación inercial. Y después tiene otro componente que es la variación, o la diferencia, mejor dicho, entre el crecimiento de la oferta monetaria que efectivamente se concreta en un periodo determinado y el crecimiento esperado. ¿Está bien? Si esa diferencia es positiva, la tasa de inflación va a ser mayor, y si esa diferencia es negativa, es decir, si hay una contracción en la oferta de dinero, en el sentido de que la tasa de crecimiento del stock nominal es más chica, es más baja de la tasa esperada, bueno, la tasa de inflación también va a ser más baja. ¿Está bien? Bueno, el segundo componente dependerá de la brecha entre la tasa actual de crecimiento de la oferta nominal y la tasa de crecimiento histórico. ¿Alguna consulta? Acá terminamos con la primera parte, digamos. Esperen un segundo que tengo que escuchar un audio y seguimos. Bueno, seguimos. Ahora vamos a empezar con la parte de expectativas racionales. ¿Está bien? La parte de expectativas racionales lo que modifica es la forma en la que se componen las expectativas, ¿no? Y las expectativas quedan conformadas, o sea, las dos otras ecuaciones quedan iguales, lo que se va a modificar es la forma en la ecuación de expectativas. Como ven, acá no hay errores crónicos, sino que lo que se modifica es la modelización, digamos, de las expectativas. En el sentido de que lo que se modifica es esta ecuación, reemplazamos por la ecuación 12, y como ustedes saben, cuando hay expectativas racionales, bueno, los agentes no tienen errores sistemáticos, ¿no? En términos generales, la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación esperada.
¿Está bien? Eso nos va a generar, obviamente, menor complejidad matemática, porque las ecuaciones se van a dar más fácil, y es más fácil resolverlas. Pero bueno, acá está, si yo ya les presento un modelo que tiene esta ecuación, ustedes ya tienen que darse cuenta que son expectativas racionales. Las otras dos ecuaciones son exactamente iguales. Bueno, acá lo único que hacemos es repetir lo que ya habíamos hecho. Partimos de la ecuación 4. ¿Está bien? Lo único que en vez de partir por... acá lo que vamos a hacer es reemplazar o utilizar esta ecuación, la 12, para reemplazar en la ecuación 4. ¿Está bien? En el sentido de que ahora la diferencia entre la tasa de expansión nominal de dinero y la tasa de inflación va a ser igual no solo al producto entre la semielasticidad de la demanda de dinero por la variación en la tasa de interés esperada, sino que va a ser igual a la variación en la tasa de interés, no, en la tasa de inflación. ¿Está bien? Y entonces ya podemos, despejando la variación en la tasa de inflación, vamos a tener la ecuación 13. ¿Está bien? La ecuación 13 viene a reemplazar en este esquema lo que era la ecuación 8 en el modelo original, en el primer modelo, digamos. ¿No? Esta era la expresión que a nosotros nos determinaba el cambio en la tasa de inflación en la ecuación 8. En el primer modelo de moneda exógena y expectativas adaptativas. Y en este esquema, la variación en la tasa de inflación va a estar dada por la diferencia entre la tasa de inflación y el parámetro mu, o la tasa de crecimiento del dinero. ¿Está bien? Por lo tanto, la tasa de crecimiento de aceleración de la inflación será proporcional a la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Esto es muy sencillo. Y acá de vuelta lo que vamos a tener Una es... pregunta. Sí, Antes, como era la esperada, teníamos que volver a derivar, ¿no? claro. Ahora no es necesario. Claro, directamente despejo y ya está. Sí. Como reemplazás acá, ya te queda la tasa de inflación, ya te queda la diferencia en la variación en la tasa de inflación y ya te queda la expresión que estás buscando. ¿Cuándo esto es estacionario? Bueno, cuando de vuelta, cuando pi es igual a mu, en términos de que esto es igual a 0, entonces la tasa de inflación es estable, ¿no? La diferencia con el otro es que en este caso es divergente, no tiene condición de estabilidad, no converge, si bien acá estamos en un estado estacionario, es un estado estacionario divergente. ¿Se entiende? No, Juan, ¿y por qué no puede converger? Por fuera del estado, por esto, porque alfa es positivo. O sea, sí. Entonces el diagrama de fase te queda conformado de esta forma, en vez de la anterior, donde tenías donde tiene pendiente negativa, y te queda, y la forma del diagrama te lleva a que este punto sea convergente. En este caso, no me quiero detener demasiado en esto porque si no, no llegamos realmente. ¿Qué hora es? En este caso, el estado estacionario, o sea, cuando mu es igual a pi, tenemos un estado estacionario, pero ese estado estacionario en sus alrededores no es estable, también es inestable. En el sentido que me lleva a tasas crecientes de inflación en este caso. Si yo me muevo del equilibrio, eso no converge nunca a un nuevo equilibrio. Puede ser también porque la resta es distinta a la anterior. O sea, antes teníamos. No te escucho, más fuerte. Perdón, debe ser la hoja. Le estaba tapando el micrófono.
que puede ser que sea porque la resta es distinta, o sea, es al revés. En el anterior era mu menos pi y ahora es pi menos mu. ¿No tiene que ver con eso? Pará, de vuelta, a ver. Ah, sí, sí, está bien. Eso te cambia te cambia el sentido. Exactamente. Y en ese caso, por eso es divergente, ¿no? Sí. En realidad por las dos cosas, pero en parte sí. Bien, gracias. Y ahora lo siguiente, el paso siguiente que hacen en los próximos modelos es la formalización de F, de F como una nomenclatura para el déficit fiscal y de esa forma endogeneizar la expansión en en la cantidad real de dinero. ¿Está bien? Obviamente, yo no me quiero meter en esto, pero me voy a meter porque, porque para eso estoy acá. Pero acá hay un supuesto fuerte, digamos, ¿no? Acá hay un supuesto. eh, Ustedes ya vieron moneda endógena, eh, ya saben lo que es moneda endógena. Básicamente, moneda endógena, más allá de la forma en lo que nosotros vimos, si ustedes tendrían que definir moneda endógena, ¿qué dirían en una frase? Y política monetaria dependiente de la política fiscal. De la política fiscal. Sí. Bueno, eso en esta ecuación, pero a ver, lo que dice si uno dice que la oferta monetaria es endógena, uno tiene que decir endógena a qué, ¿está bien? Y lo que nosotros vamos, en lo que estamos todos de acuerdo, digamos, todos los libros de texto del mundo, básicamente, es que la oferta monetaria es endógena a la demanda de dinero, ¿está bien? O sea, si aumenta la demanda de dinero, seguramente eh, aumente la oferta de dinero. ¿Por qué? Porque es endógeno. Obviamente hay mecanismos que se entrecruzan, pero acá hay un supuesto fuerte que es el que dijo la compañera, que es que la oferta monetaria es endógena al resultado fiscal, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que el único componente de la demanda de dinero que puede variar de manera tal que afecte a a la oferta monetaria es la demanda de dinero de parte del sector público. Esto es un supuesto, o sea, es una modelización que introduce el autor a los fines de decir, bueno, si hay un aumento en la oferta real de dinero, es por culpa de que hay déficit. ¿Está bien? Como ustedes saben, sabemos casi todos, me imagino, a esta altura del curso, hay muchísimos otros factores que pueden hacer que crezca la demanda de dinero. En el sentido de que incluso puede haber aumentos exógenos o sea, puede haber aumentos en la oferta real de dinero que no estén relacionados con aumentos en la demanda de dinero. Pueden haber efectos riqueza, efectos precio, términos de intercambio, etc. Entonces, esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque por acá puede venir también una modificación fácil al modelo. Puede decir, bueno, en realidad eh, el cambio en la oferta real de dinero no es porque hay déficit fiscal, sino porque hay una mejora en los términos de intercambio. ¿Está bien? Y si yo, supónganse que yo tengo un país que exporta 20.000 toneladas de soja, ¿está bien? Y en determinado periodo, esos 20.000 toneladas de soja valen $20.000, ¿no? Pero que por cambio en la situación internacional, en vez de valer $20.000, valen $50.000, ¿no? En ese cambio, en los términos de intercambio, de repente, por una cuestión exógena, que es que no es que varió
la demanda de fondos del sector público, sino que cambió las condiciones de demanda externa sobre las exportaciones y de repente lo que yo produzco, que produzco exactamente lo mismo un año que el otro, pero lo que yo produzco de repente vale más y eso me produce un efecto de riqueza que hace que de repente, porque lo que yo produzco vale más, de repente hay más saldos, hay más dinero en circulación, básicamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esta ecuación es un supuesto del autor, o sea, es un supuesto de que la variación en los saldos reales está explicada únicamente por el resultado fiscal, o el déficit fiscal, en este caso. O que la única explicación posible para que haya incrementos en la oferta real de dinero es por déficit fiscal. Esto obviamente no es así. No voy a seguir gastando tiempo en explicarlo, supongo que ya lo saben. Pero hay bastantes posibilidades que haya otros factores que expliquen variaciones en la demanda de dinero. Pero bueno, vamos a trabajar con esto, ¿está bien? Nosotros tenemos esta expresión para explicar por qué cambia la oferta real de dinero. La oferta real de dinero cambia porque hay un déficit fiscal en los términos de la presentación de Kagan, y la oferta monetaria entonces es endógena a ese déficit. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta primera expresión? Bueno, lo que vamos a hacer es dividir por m a ambos lados de la igualdad, de manera tal que, de llegar a distintas expresiones que van a ser de nuestro interés. A la primera ecuación que tenemos que llegar es a la ecuación 14, que nos va a decir que la tasa de expansión de la oferta de dinero va a ser igual al cociente entre el déficit fiscal sobre la oferta, o sea, la incidencia del déficit sobre la oferta real. ¿Bien? Perdón, ¿podrías repetir eso último, por favor? Claro, acá tenés la tasa de expansión. Pensemos en este término, en esta expresión que es F sobre M, ¿no? Sí, esa no entendí. F sobre M es la incidencia del déficit sobre la cantidad total de dinero real. O sea, si el déficit es 10 y la oferta real de dinero es 100, la incidencia es del 10%. ¿Está bien? Y eso quiere decir que la tasa de crecimiento de la oferta nominal va a crecer al 10%. O sea, la tasa de crecimiento de la oferta nominal va a ser igual a la incidencia del déficit sobre la oferta real. ¿Va? Sí, gracias. Bueno, y ahora tenemos, volvemos a la ecuación de saldos reales y vamos a hacer un poco de logaritmo, pero básicamente vamos a llegar a una expresión que todos conocen, que es que la diferencia o las variaciones en los saldos reales van a estar explicadas o por variaciones en los saldos nominales, o por variaciones en los stocks nominales de dinero, o por variaciones en los precios. ¿Está bien? Que es esta ecuación de acá, que todos sabemos, si cambian los saldos reales es o porque hay más dinero o porque hay variaciones en los precios. ¿Está bien? Y ahora, en esta expresión, vamos a reemplazar este primer término por lo que habíamos tenido acá, que es F sobre M. Y nos queda de esta forma. Y el segundo término lo reemplazamos por la tasa de inflación. ¿Está bien? Y en el siguiente paso pasamos esta M chiquita de saldos reales multiplicando, de manera tal que se borre de este lado y que de este lado quede multiplicando por pi. ¿Está bien? Y esta ecuación, M por pi, en el sentido de saldos reales por la tasa de
la tasa de inflación no es más ni menos que el impuesto inflacionario. ¿Está bien? O sea, la variación, la ecuación 15, ¿qué nos dice? Que la variación en los saldos reales va a estar dada por el déficit fiscal menos el impuesto inflacionario. ¿Está bien? El impuesto inflacionario va a ser la ganancia del sector público, si se quiere. ¿Por qué? Porque mientras que la oferta nominal crece una tasa M, la oferta real crece a menor tasa. ¿Está bien? Crece una tasa a una tasa menor porque se descuenta el impuesto inflacionario. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esta es la ecuación que a nosotros vamos a introducir en nuestro esquema de interés de 3 ecuaciones. Ven acá. Yo, Juan, y me perdí para llegar a la expresión 15. Sí. Ah, la filmina anterior a esa. Ahí me perdí. Cuando termina con, eso lo seguí perfecto, el último paso, el M minúscula sobre M, después, ¿dónde se reemplaza eso? Nosotros tenemos, esta es una, o sea, esta igualdad la conocemos Sí, sí, todos, sí, eso digamos. sí, eso sí. Llegamos a esto, ¿no? Que Sí, perfecto. tenemos M puntito sobre M y P puntito sobre P. Esto es pi, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es la variación en precios sobre los precios, esto es la tasa de inflación. Y esto, M mayúscula puntito sobre M, que es la tasa de expansión de la oferta nominal, es igual a esto por la definición esta. ¿Entiendes? Si nosotros salimos de esta ecuación 13, que es lo que supone o la forma que tiene el modelo para endogeneizar el cambio en la política, en la cantidad de dinero, nosotros habíamos llegado a partir de esta ecuación 13, habíamos llegado a esta 14, ¿no? Y lo único que hacemos en este paso es reemplazar esto por esto. O sea, decir, bueno, si la tasa de expansión nominal es igual a F sobre M, bueno, pongamos F sobre M acá y nos va a quedar así. M sobre M chiquita puntito sobre M va a quedar F sobre M menos pi. Gracias, ahí me quedó mucho más claro. ¿Está bien? Y bueno, y ahí llegas a esta ecuación que lo que te dice es que bueno, que va a depender, la tasa de variación de los saldos reales va a depender del déficit y del impuesto inflacionario. ¿De qué va a depender el impuesto inflacionario? Bueno, va a depender de pi, que es la tasa de inflación, obviamente, porque es una porción de esa tasa de inflación, y del stock de saldos reales M. Es bastante, ya lo conocen el inflacionario. Y bueno, y ahí nos queda conformado el modelo. ¿Está bien? ¿El modelo en qué sentido? En el sentido de que tiene expectativas adaptativas, ¿no? Tiene expectativas adaptativas, como ven en la ecuación 2, y tiene una oferta monetaria que ya no varía exógenamente a una tasa mu, sino que está explicada por el déficit fiscal fundamentalmente, y que su variación específica varía no solamente por el déficit fiscal, sino también por el impuesto inflacionario, que es la ecuación 15. Para resolver esto, lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos en el modelo anterior, en los dos modelos anteriores, que es diferenciar respecto al tiempo. ¿Está bien? Vamos a diferenciar la demanda de saldos reales respecto al tiempo, y bueno, y vamos a reemplazar por las ecuaciones que tenemos a disposición. Vamos a llegar a esta ecuación, ¿no? Que ya, como ven, siempre la operatoria algebraica es casi igual,
lo que van a cambiar, por eso yo no me detengo tanto en la operación algebraica, porque yo supongo que ya lo saben, y aparte está muy paso a paso, y por eso, y como se los voy a dejar para que lo tengan y lo vean detenidamente, es que me interesa ir quizás un poquito más rápido. Pero bueno, lo que va a ir cambiando van a ser las ecuaciones que tenemos a disposición y eh, y las, y las equivalencias, digamos, las igualdades que vamos a ir utilizando. ¿Está bien? Nosotros vamos a llegar a esta ecuación 16, que es lo mismo que esta, digamos, pero que nos va a decir que la variación en los saldos reales en el tiempo va a depender del déficit fiscal real, o sea, de la incidencia del déficit fiscal sobre la oferta real de dinero, menos la tasa de inflación, y bueno, y eso va a ser igual a cómo varíe la demanda de dinero. Y la demanda de dinero en este esquema solo varía a partir de cambios en la tasa de inflación esperada. Esperen que tengo el gatito acá. Bueno, y bueno, acá lo que vamos a tener que, lo que es de interés para esta parte del trabajo es encontrar una... Perdón, Sí, profe, ¿puede repetir cómo llegaste a la 16, por favor? bueno, vamos a hacer el paso a paso. Partimos de acá, que es la función de de la demanda de dinero, ¿no? La ecuación 1 sería, ¿no? Esta ecuación 1, lo que voy a hacer es diferenciarla respecto al tiempo, ¿no? O derivar derivar respecto al tiempo, y esta m es igual a m sobre p, ¿no? Lo estoy señalando con el dedo, perdón. Pero esa m es igual a m sobre p. Igual se entiende, gracias. Y tengo logaritmo de m menos logaritmo de p, porque es la regla para el logaritmo sobre el cociente. A ver, vamos a volver acá, porque ya lo hice, por eso no lo dije. Claro, y directamente después reemplazás digamos, la tasa de Es crecimiento esto, monetario, ¿no? es esto Claro, mismo. Voy perfecto. a repetir esto. Bien, bien, bien. Yo tengo logaritmo de m sobre p, logaritmo de m sobre p, me queda así, después llego a esto, y en esto, en vez de reemplazar por mu y por pi, en este esquema, m sobre Claro, m es igual a f sobre m chiquita, ¿está bien? Entonces ya claro, no y es de más ahí, mu, bien. sino que es, bueno, ahora tengo que llegar de vuelta, sino que es esto, ¿está bien? Fíjate que es lo mismo, es Sí, la única diferencia con esta es la f sobre m, ¿no? Es bien, menos claro. alfa sobre... Está Es bien. igual a la Claro, yo lo 4, había pero cambia esto. pensado, bien, yo lo había pensado, pero por el M puntito que había quedado ahí y reemplazarlo ahí, después reemplazarlo, iba a ser más largo. Perfecto. Bien, bien. Gracias. Bueno, volvemos. Bueno, y ahora acá se detiene un segundo a obtener una expresión que nos permita a nosotros ver la magnitud del impuesto inflacionario, ¿está bien? Si bien nosotros ya tenemos una primera expresión, que es que el impuesto inflacionario es igual a a m por pi, ¿está bien? Lo que va a tratar de hacer acá es, bueno, desagregarlo un poco más. Y va a trabajar a partir de la ecuación 16, o sea, a partir de esta ecuación, lo va a reemplazar por la ecuación 2. Para que voy a sacar la data. Bueno, va a reemplazar en esta ecuación, que esta es la 16, la que habíamos tenido recién, va a multiplicar por m a ambos lados de la igualdad.
¿no? De esa forma se va la m que estaba acá dividiendo, queda una m acá multiplicando, y acá tenemos una m multiplicando. Después reemplazamos. Acuérdense que en este modelo estamos con expectativas adaptativas, por lo tanto tenemos esta expresión para pi puntito esperado. Y nos va a quedar, bueno, esto es bastante sencillo, no quiero ir diciendo va uno de un lado para el otro, y vamos a llegar a esta expresión, ¿no? Donde tenemos que m por pi es igual a la diferencia entre dos términos. Uno de ellos está definido por f, que es el déficit fiscal, y otro va a estar definido por pi esperado, ¿está bien? Que es la tasa de inflación esperada. Entonces vamos a decir, a partir de la ecuación 17, que el impuesto inflacionario va a surgir de la diferencia, ¿no? Entre una ponderación del déficit fiscal y un término que siempre va a ser menor en este esquema. ¿Por qué? Porque alfa es menor que 1, siempre suponiendo condiciones de estabilidad, ¿no? O sea, acá volvemos a tener la condición de estabilidad de que alfa por beta, o sea, que esto sea menor que 1, no, de que esto sea mayor que 0. 1 menos alfa beta tiene que ser mayor que 0, entonces alfa por beta tiene que ser menor que 1, y si esa condición de estabilidad se cumple, este término va a ser más chico que este. ¿Está bien? Tendría que pasar una locura si no. Entonces, esta diferencia va a ser positiva. O sea, este término va a ser más grande que esta diferencia va a ser positiva y el impuesto inflacionario va a ser positivo. Perdón, eso sí estamos hablando de estacionalidad, porque Sí, de si no estabilidad, estaríamos o sea, en burbuja, claro, de estabilidad. claro, de que Si no esto estaríamos... de que esto te dé la condición de estabilidad. Bien, gracias. Alfa por beta sea menor que 1. Entonces tenemos que trabajar, bueno, acá llegamos hasta, ¿cuál está 18? Ah, no, todavía no llegamos a la 18. ¿No es la 17 ahí? Sí, ¿no? Esta es la 17, me parece que están... Pará, No, está bien. Partimos de la 15, vamos a llegar a la 18. A ver, salimos de la 15. La 15 es esta, que la diferencia, o sea, el ritmo de la tasa de emisión real está dada por la diferencia entre el déficit y el impuesto inflacionario. ¿Está bien? Y en este esquema, el impuesto inflacionario es el choclo que encontramos acá, en la ecuación 17. ¿Está bien? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de trabajar sobre esto, de encontrar una expresión más agradable a la vista que todo esto. Acá algebraicamente lo que se hace es multiplicar, o sea, expresar este 1 que está delante de esta f de manera tal que nos permita operar o agrupar ambos términos sacando factor común f. ¿Está bien? De esta forma vamos a llegar a esta expresión que nos queda 1 menos alfa beta menos 1, nos va a quedar menos alfa beta sobre 1 menos alfa beta por f. Más alfa más m, alfa por m por beta sobre 1 menos alfa beta por la tasa de inflación esperada. Que básicamente ya me llegué a este paso. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Nos queda esto negativo. Y esta alfa porque... y acá tenemos que, miren acá, menos alfa por la tasa de inflación esperada, ¿está bien? O sea, este alfa en conjunto con la tasa de inflación esperada por menos 1 va a ser igual a la demanda de saldos reales, ¿no? Por la ecuación 1, básicamente. Entonces, cambio el signo acá y incorporo esta expresión,
y me saco, y desaparece el alfa la tasa de inflación esperada. Llego acá, y acá vamos a tener que la tasa de crecimiento de los saldos reales va a depender de dos cosas, ambas positivas, que va a ser, por un lado, el déficit fiscal, y por otro lado, la tasa de crecimiento. No, por otro lado, la demanda de saldos reales, ¿está bien? Que es M. Pero básicamente se va a explicar por esto, o sea, la novedad está dada por esto. Si quieren, acá en vez de M pueden llegar a esta expresión que es lo mismo, o sea, es decir, que va a depender del déficit fiscal y de la inflación esperada. Está bien. Acá de vuelta, acá tenés, por el lado de la inflación esperada, tenés como el componente inercial. ¿Está bien? Si nosotros decimos que la tasa de inflación esperada es un promedio ponderado de todas las inflaciones que hubo en el pasado, y bueno, si tenemos de acá para atrás, tenemos 10 años que hubo siempre inflación, bueno, vamos a suponer que el año que viene también va a haber inflación, digamos, por una cuestión de si siempre para atrás hubo, no hay elemento para suponer que para adelante no va a haber. Más o menos funciona así, pero es un promedio ponderado de las inflaciones del pasado. No es una expectativa formulada mirando a partir de los datos que se puedan obtener del futuro o el modelo que aplica para explicar la dinámica de precios de acá al futuro, sino que es más una cuestión de costumbrismo, digamos, o de ponderar hacia el futuro a partir de lo que pasó en el pasado. ¿Está bien? Entonces, si nosotros llegamos, en vez de llegar acá a esta 18, partimos de acá, vamos a decir que la tasa de variación en los saldos reales va a depender del déficit y de la tasa de inflación esperada, y esta tasa de inflación esperada en este esquema de expectativas adaptativas es un promedio ponderado de las tasas de inflación del pasado. Nuevamente, para que el sistema sea estable, lo que se necesita es que 1 menos alfa beta sea mayor que 0, o lo que es lo mismo que alfa por beta sea menor que 1. Ya dijimos qué es lo que se requiere para que alfa y beta sea mejor que 1, en el sentido de que no sean demandas de dinero muy elásticas, ni que haya mucha velocidad de ajuste. ¿Está bien? Y en ese esquema, el diagrama de fase queda conformado de la siguiente manera. No les vamos, o sea, nosotros no vamos a evaluar de que a partir de esto sepan realizar los diagramas de fase, porque no viene al caso. Sí me interesa que a partir de cada modelo sepan cuál es el diagrama de fase que le corresponde, ¿no? Y que sepan que si estamos en el modelo con expectativas adaptativas y moneda endógena, sepan que hay dos equilibrios, o sea, hay dos puntos en los cuales M es igual a pi, ¿no? Esto sería pi, de manera tal que esto se iguala y es igual a 0, o sea, M puntito es igual a 0, y de estos dos estados estacionarios, uno solo es estable, que es el de mayor tasa de inflación. ¿Está bien? O sea, tenemos dos estados estacionarios, uno con baja tasa de inflación, que es el punto A, y otro con alta tasa de inflación, que es el punto B, y el estable es el de alta tasa de inflación. Ahí, esperen que voy a tomar agua y seguimos con el último. Bien. Piensen si tienen alguna pregunta y la dejan en el chat.
Bueno, ¿alguna pregunta? Algo importante es que si nos corremos de este punto, ¿está bien? Es muy probable que se termine en este, ¿no? En vez de converger a este, si yo subo si producto del déficit, ¿no? Es que subimos la emisión de saldos reales porque sí. Si producto del déficit fiscal crece la tasa de expansión real de la oferta de dinero, es probable que nunca se vuelva a este equilibrio A, que es el equilibrio bueno, digamos, sino que se termine en un punto de equilibrio B con una tasa de inflación mucho mayor. ¿Está bien? Es como un poco el mensaje de este esquema. Bueno, esto está repitiendo lo que ya dije. Bueno, esto ya lo saben. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ir al último. ¿Está bien? El último sería expectativas racionales y moneda endógena. ¿Está bien? ¿Dónde vemos las expectativas racionales? Acá en la ecuación 12. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación esperada. ¿Y dónde vemos la endogeneización de la moneda? En la ecuación 15, ¿está bien? De vuelta, la tasa de emisión de la oferta de dinero real es igual al déficit menos el impuesto inflacionario. ¿Está bien? Para resolver acá es cada vez más sencillo, digamos, pero vamos a agarrar la ecuación 12 y la ecuación 1, digamos. A partir de la 1, en la ecuación 1 vamos a introducir la 12 de manera tal que el pi esperado sea igual a pi. ¿Está bien? ¿Y acá por qué pasa? Y acá hacemos el cambio de término nomás. Menos la tasa de inflación va a ser igual a logaritmo, esto es fácil, es la demanda de saldos reales dividido la semielasticidad es igual a la. Ahí. Y ahora, bueno, a partir de 15, que es la dinámica de los saldos reales, o sea, la dinámica de la emisión o de crecimiento de la oferta real de dinero, vamos a introducir lo que nosotros teníamos como ecuación 19. ¿Está bien? En esta pi, vamos a introducir los saldos reales dividido alfa. ¿Está bien? Esta va a ser la ecuación que a nosotros nos va a definir cuáles van a ser la dinámica, si se quiere, de los saldos, de la variación en los saldos reales. Fíjense que este es el más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor simplificación en las ecuaciones. Esta ecuación ya la encontramos de antes.
lo único que hacemos es evaluar la estabilidad, básicamente. Entonces, acá pasa al revés. Pasa al revés que lo que pasaba con expectativas adaptativas. Acá, nuevamente tenemos dos equilibrios, ¿está bien? Pero el equilibrio que es estable es el equilibrio de menor tasa de inflación, ¿está bien? Tenemos el equilibrio A y el equilibrio B, y el equilibrio B es un equilibrio inestable alrededor del estado estacionario, mientras que si nos corremos del equilibrio B, lo que puede suceder es una convergencia hacia el equilibrio bueno, que es el equilibrio A, ¿está bien? Que es un equilibrio donde con menor tasa de inflación. Bueno, y acá les presentamos dos ejercicios. Creo que uno lo tomé el año pasado. Juan, ¿y puedo hacer una pregunta? Sí, pero no se te escucha bien. Ahí se me escucha mejor. Sí, ponele. Pero te escucho, decimos. De las fórmulas anteriores, cuando haces el reemplazo, ¿no debería hacer cambio de signo o lo estoy viendo mal? Acá, Claro, ahí. Porque en las primeras teníamos menos inflación. Cuando lo reemplazamos, y no acá tendría debería que ser un más. Sí, está bien. Y en este también era un más, ¿no? Para estoy chequeando una cosa. Menos pi esperado. Se cambia el signo. Sí, te tiene que cambiar el signo. Menos Buenísimo, pi. gracias. Sí, a esto después lo corrijo. Pero sí. Sí, sí, te cambia el signo. La inflación, sí, te cambia el signo. Perdón, Juani, ¿queda F restando o solamente quedan las dos positivas? Queda este positivo. Gracias. Creo, igual lo voy a chequear. Bueno, y acá les muestro dos ejercicios posibles, ¿no? Igual esto era en otro tipo de evaluación, pero para que practiquen. Uno puede tomar, por ejemplo, esto, que es un tipo de modelo, que no le voy a decir cuál es porque está en la dinámica, pero a veces puede decir que ustedes expliquen cuál es, que identifiquen cuál modelo es este, bastante sencillo dado todo lo que ya hablamos, y encontrar alguna de las ecuaciones del modelo. ¿Está bien? Esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque no se modificó en nada el modelo original, pero si nosotros podríamos presentar a partir de la endogenización de la oferta de dinero, que encuentren que encuentren las ecuaciones relevantes dada otra formalización de la oferta monetaria. Por ejemplo, acá en un esquema así, donde tenemos, por un lado tenemos expectativas adaptativas y también tenemos donde una demanda de una oferta de dinero endógena, se puede modificar esta función básicamente. Se puede hacer en vez que dependa de del déficit fiscal, puede depender, no sé, de la inversión extranjera, por ejemplo. O sea, hay componentes para que haya otros factores que expliquen los cambios en la oferta real de dinero, ¿está bien? O otros cambios en la demanda de dinero. Pero es a partir de esto, mostrándoles solamente cuáles son las ecuaciones relevantes, ustedes ya deberían estar en condiciones de, por ejemplo, no solo encontrar la ecuación relevante para la variación en la oferta real de dinero, sino también
encontrar saber cuál es el diagrama de fases correspondiente y saber cuáles son las condiciones de estabilidad, si las tienen. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Una pregunta, Juani. Sí. Para la última pregunta, donde dice los factores que endogenizan la tasa de emisión monetaria real, ¿serían el déficit y el impuesto inflacionario? Sí, exacto. Gracias. Bueno, chicos, si ya... A ver ahí el chat. Sí, va a entrar todo. Sí, sí, van a entrar. En principio sí, salvo... Sí, van a entrar. Salvo alguna cuestión que no hayamos definido, por ahora entra todo. Pregúntenle igual a... ¿Con quién tenemos? Ah, con Emilia, ¿no? Crisis. Sí, va a entrar crisis. Aparte, no sé si ustedes lo ven o cómo lo van viendo, pero ya todos los temas se interrelacionan, o por ahí los que vamos viendo tienen que ver con temas anteriores. Ya en esta parte, ya estamos llegando al final, ¿no?, de la cursada, es mucho más fácil para nosotros, no tanto para ustedes, pero para nosotros es mucho más fácil no concentrarse en la clase en sí, sino que tenemos más herramientas para conectar la clase con otros temas que ya vimos, digamos, ¿no? Esto es una ventaja no solo a la hora de dar clases, sino a la hora de evaluar, porque se pueden interrelacionar muy fácil muchas clases. ¿Está bien? Entonces, por ahí le preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver o de qué forma se relaciona los modelos calequianos de crecimiento con, no sé, el modelo de consumo de Paley, o de qué manera la forma de la curva de inversión puede cumplir un rol en la estructura de crecimiento de los modelos calequianos o los modelos de crecimiento de Boyer o lo que sea. O sea, ya tenemos más herramientas para vincular temas y eso, o sea, traten de estudiarlo de esa forma también. No se asusten igual, pero nada, no estudien de memoria. Traten de darle una vuelta de rosca a los temas, de pensar, bueno, si tenemos un régimen de crecimiento que se guía por beneficio, que está guiado por beneficio, donde la demanda crece fundamentalmente liderada por beneficio, bueno, esos beneficios se dan así porque tienen un rol en la inversión y la demanda está liderada por la inversión, eso quiere decir que la inversión tiene determinado comportamiento, en viceversa, está liderado por los salarios, quiere decir que la parte dinámica de la demanda va a ser el consumo, y el consumo tiene un efecto dinámico sobre el crecimiento. Lo mismo puede pasar en el sector externo. Entonces, traten de vuelta, tener una mirada más abarcativa y relacionar clases entre sí y no tanto encerrarse en determinadas cuestiones. Por ejemplo, esto tranquilamente se puede relacionar con la clase de expectativas racionales, con los modelos de inflación monetaria, con lo que saben de sector público y determinantes del déficit, con moneda endógena, con lo que sea. O sea, ya estamos en condiciones de, cuando armamos
cuando armemos preguntas o cuando evaluemos, evaluar ya no por clases, sino por bloques temáticos. Si se quiere. Así que nada, por lo único que les digo esto es para que no se encierren en estudiar por clase o de memoria o como burbuja, porque muchas veces pasa que estudian una clase individualmente y van estudiando por clase como si fuesen burbujas aisladas, a lo modelo de islas, digamos, y nada, para el segundo parcial eso no les va a servir. Es más que nada una recomendación. Pero, perdón, una consulta. La parte práctica va a seguir siendo igual, o sea, la teoría va a ser la que hay que relacionar los conceptos y eso va No a entrar, ¿no? necesariamente. No. Ah, perfecto. ¿Y en qué, cómo engancharían? No para que me digan un punto del parcial, ¿no? Pero digo, ¿cómo engancharían los modelos prácticos que estamos dando en uno, por ejemplo? Y no, por ejemplo, acá medio que se los dije, pero puedo hacer puedo hacer, suena re creído, pero se puede modificar el modelo para que la tasa de expansión monetaria no sea por el déficit, sino que sea por, no sé, que hay más inversión extranjera y eso te genera un aumento en la demanda de dinero. Ah, no, te preguntaba porque pensaban en la práctica de Godwin o en RBC, por ejemplo. Nada, Sí, se por pueden eso. cambiar los supuestos y te podés ir a otro esquema también. Podés ir a otro tipo de modelo con el mismo marco conceptual y ver si te llega al mismo resultado que viste en clase o no. Perfecto. Ahí hay una consulta en el chat, creo. Una modalidad de final que ¿por qué? No, o sea, es lo mismo. La diferencia entre entre el final y el parcial es que en el final se toman más cosas y una manera de interrelacionar más los temas, quizás, porque tenés menos tiempo, pero acá tenés muchísimos temas que se interrelacionan. Ya cuando de por sí todas las clases de ciclos como que tienen todos los modelos de ciclo de crecimiento tienen una formalización similar. ¿Está bien? Después tenés todos los modelos de sector externo que incorporan dinámica de sector externo que tienen una nomenclatura similar, y después tenemos todos los modelos de inestabilidad nominal o de precios que también tienen una modelización similar. Y lo que, o sea, no es que vamos a ir al detalle de lo que ya se evaluó, pero hay cosas que sí hay cosas que ya se dan por sabidas también. Obviamente no vamos a ir a los modelos que se dieron en el primer parcial, pero sí, por ejemplo, a que sepan qué son las expectativas adaptativas, qué son las expectativas racionales, qué cambios qué efectos puede tener eso sobre un modelo, que las expectativas estén formalizadas de una forma o de otra, qué cambia si hay oferta endógena o no, etc. Hay cosas que ya se dan por sabidas, no en la modelización estricta, pero sí en lo conceptual. Porque aparte la modelización no viene al caso, o sea, la modelización la podemos... Tengo una pregunta. ¿El nosotros. viernes va a haber clase de consulta? Seguramente sí, te lo confirmamos igual. Dale, gracias. Pero sí, en principio sí, siempre hay clase de consulta, pero el primer parcial hubo, no veo por qué no habría ahora. Bueno chicos, nada más. Suerte, descansen y Buenísimo, Juan, y gracias. sí, entra todo. Ahí me están preguntando si entra práctica. Entra todo. Bueno, dale, preparo ejercicios y lo subo. Para mañana se lo subo. Mañana voy a aprovechar la mañana y les preparo algo.
Bueno, nada más. Descansen. Nos vemos y cuídense.